Hoy nos toca hablar sobre los requerimientos nutricionales en la infancia y en la adolescencia. Primero, antes que nada, quisiera saber si ustedes sí han tocado este tema, porque, bueno, en transcurrir de todos los semestres veo que este tema es un tema importante para cuando incluso vayan a hacer ustedes sus prácticas y les pidan hacer una dieta, un menú. Entonces tienen que saber por lo menos el requerimiento nutricional aproximado de cierta edad, ¿no? Evidentemente, no sé si les han dado tablas o cómo podemos empezar por ahí, tal vez por comentar a alguien, una o dos o tres personas, o qué tanto conocimiento tienen de requerimientos nutricionales. Buenos días, doctora. Sí, nos ha pasado tabla licenciada Juan Verdi, pero era del año 2005, 2006, si no me equivoco. No sé si se ha hecho una actualización o algo. Sí tenemos una tabla como generalidad del requerimiento calórico por edades. Bueno, está bien. Sí, evidentemente he visto que manejan tablitas, pero la forma como nosotros los médicos enfocamos es diferente. Vamos a en este momento aprender algunos términos. Por ejemplo, no es directamente en la tabla, obviamente es un requerimiento exacto, pero nosotros tenemos que saber por lo menos una ingesta estimada, ¿no? Que sea segura y además adecuada, ¿no? O un aporte o una ingesta recomendada. Me dejo entender, por ejemplo, en los centros donde ustedes van a ir a hacer su práctica, tenemos niños de 1, 3, 4, 6, hasta las tantas, 6, incluso un año, de un año para adelante hasta adolescentes de 18 años. Entonces, particularmente acá les van a pedir hacer, por ejemplo, una dieta, un menú. Tenemos estos alimentos, les van a decir, van a hacer obviamente el método del inventario, todo eso que vamos a avanzar despuesito de esto. Y una vez que tengan eso, entonces ustedes tienen que adecuar más o menos a una energía media recomendada global, ¿no? O sea, no van a hacer exactamente uno por uno. Claro que hay centros en los cuales hay patologías también, en el caso de Caramarca, por ejemplo, donde tenemos ancianitos, entonces para cada patología con la licenciada que está ahí trabajando, les va a pedir hacer para cada paciente. Y también María Cristina, hay niños y jóvenes que tienen patologías, ¿no? Pero en realidad, en forma global, se van a dar cuenta que las licenciadas en nutrición, tanto en María Cristina, en Caramarca, trabajan con una energía media recomendada global. Entonces tienen que saber más o menos adecuar a esa energía media recomendada global, no particular, ¿no? Entonces, por eso es que un poco vamos a aprender conmigo en ese sentido, no es tan difícil. Les pregunté en el diagnóstico el hierro y zinc, creo, que son los minerales que más, digamos, hay déficit, ¿no? Cuando hay un problema de alimentación en los niños en especialmente. Entonces, eh, el conocimiento de estas necesidades nutricionales constituye en realidad la base teórica indispensable para determinar la alimentación ideal de un individuo, ¿no? En cualquier periodo de vida y en diferentes condiciones ambientales. Más que todo es importante saber esto en la edad de riesgo, como habíamos hablado del perímetro cefálico y de otros parámetros que ya son irreversibles después de los 6 años, entonces es importante más que todo en niños aplicar esto, ¿no? Porque durante los primeros meses la nutrición del niño es alimentada al pecho, solamente la lactancia, que aumenta de peso a ritmo satisfactorio, inclusive si se dan cuenta ustedes del nacimiento a los 6 meses se duplica inclusive el peso sin necesidad de dar ningún tipo de alimento. Entonces es prodigioso en ese sentido y ha sido siempre el patrón para establecer los requerimientos nutricionales en esta etapa, ¿no? Después, en las edades posteriores no hay un modelo, digamos, tan perfecto, así como decirlo, por eso se utilizan muestras representativas de poblaciones de niños para cada sexto y grupo de edad. Así como les decía, una idea de cuánto pesa hasta los 6 años, hasta los 3 años. Claro que esto es diferente a cuando yo les haga hacer un diagnóstico. Ustedes cuando vayan a hacer junto con la enfermera su peso y su talla van a sacar de acuerdo a las tablas.
pero sin embargo tienen que tener más o menos idea de cuánto tienen que pesar y medir sin necesidad también de tablas. Entonces es importante que eso manejen en su mentecita de ustedes para que tengan un ejercicio más rápido en un diagnóstico, por lo menos más o menos aproximado de que como que no caigan, digamos, ¿cómo decir? En equívoco, ¿no? Cuando alguien les pregunta, inclusive en la calle, anteayer nomás me decía, creo, alguien, no me acuerdo bien, que su niño tenía 6 años y pesa algo de 14 kilos o 15 kilos. Por ejemplo, eso ya es un peso bajo, ¿no? Sí, ahora me acuerdo de una señora, una pediatra, incluso me hablaba de su nietito, que uno de ellos no quiere comer mucho. Y le dije, ¿cuántos años tiene? 6 años, 14, 15 kilos. Entonces yo, sin necesidad estamos en un evento, no, le he dicho, sí, está con peso bajo, ¿no? O sea, esa es la idea, de más o menos tener más o menos una idea de cómo está la nutrición del niño con una ingesta estimada, ¿no? Entonces, tomando como base estos datos y los conocimientos más o menos de todo, de las tablas científicas, entonces tenemos que hacer estas recomendaciones sobre los requerimientos nutricionales, ¿no? Ahora está más en boga por esto de la pandemia, incluso los requerimientos nutricionales de las vitaminas, de los minerales, ¿no? Que se ha visto, y es muy cierto, que son digamos así, un instrumento de defensa para que nosotros no caigamos con esta enfermedad, ¿no? Entonces, como les decía, tenemos que saber utilizar estas ingestas estimadas y recomendadas para así guiar a nuestros pacientes, ¿no? Entonces, los requerimientos nutricionales obviamente varían con la forma y proporción en que se encuentran los nutrientes en la dieta, ¿no? Ahora, últimamente, por ejemplo, no sé si se dan cuenta ustedes, hay inclusive el envejecimiento rápido, ¿no? Estos días yo he estado viendo, bueno, yo también he estado con mi 15 de mi hija, 15 años de mi hija el sábado, pues un poquito, y había otro 15 también. Entonces, veo, por ejemplo, que las jovencitas a los 15 años hasta ya se ven mayores en algunas. Incluso yo me equivoqué, estaban riendo las amigas de mi hija. Parecía una niña, parecía mamá, pensé que era la mamá de la niña, pero había sido una compañera. Entonces, este aspecto estamos viendo con esta comida chatarra que en este tiempo nosotros estamos consumiendo, ¿no? No es una alimentación adecuada como antes. Antiguamente, obviamente, consumíamos, creo, más comida saludable, ¿no? Entonces, la nutrición afecta en todo sentido, ¿no? En todo sentido, en la salud, en el envejecimiento, esto de los antioxidantes y todo esto, ¿no? Entonces, la base fundamental, ¿no? Entonces, aquí vamos a revisar algunos conceptos básicos, inclusive para entrar a estos requerimientos. Ingestas, por ejemplo, hasta del agua, porque es importante, por ejemplo, el agua, la ingesta del agua. A veces las mamás de los lactantes piensan que solamente es leche, ¿no? También se debe dar y hay un requerimiento adecuado de agua, porque es importante, ¿no? Inclusive para el funcionamiento renal y todo esto. Entonces, la energía, qué es proteínas, qué es lípidos, qué es hidratos de carbono y de los principales micronutrientes, como les digo, les repito, ¿no? Entonces, vamos a estudiar por separado micronutrientes, vitaminas, minerales en edad preescolar y escolar y de la adolescencia. Pero antes hay que saber también dos términos. Por ejemplo, ahí les lanzo una pregunta. ¿Cuál es el concepto de alimento y cuál es el concepto de nutriente? ¿O es lo mismo? Ahí les va la pregunta. ¿Qué entienden por alimento y qué entienden por nutriente? ¿O es lo mismo? Doctora, no, definitivamente no es lo mismo. Ya. A ver, lo que tengas, la idea que tengas. No importa un concepto. ¿Qué es alimento entonces para ti? Ya, alimento es aquella sustancia Ujú. o materia que pues se va a ingerir, no necesariamente significa que sea nutritiva. En cambio, el nutriente
es de provecho para el buen funcionamiento del cuerpo. Muy bien. Ahorita vamos a complementar. ¿Alguien más? Doctorita, exactamente, alimento es algo que se va, puede ser cualquier alimento. En cambio, nutriente es aquellas sustancias presentes en los alimentos y son imprescindibles para el desarrollo humano, como por ejemplo las proteínas, hidratos de carbono, lípidos, vitaminas, hasta incluso el agua. Muy bien. ¿Alguien más para que complemente? Muy bien, Keira. De la misma manera, doctorita, o sea, alimento sería todo aquello que se puede consumir, cualquier alimento, huevo, macarrón, o sea, todo, cualquier tipo de alimento, y el otro nutriente sería el del alimento, lo que contiene, sus componentes nutricionales, el nutriente que tiene. Está muy bien, Saida. Alimento, entonces, quedaremos en concreto, es toda sustancia, entonces, ¿no? Sólida o líquida comestible, ¿no? O sea, los alimentos son compuestos en realidad complejos, en los que existen sustancias con valor nutritivo y otras que carecen de él. Entonces puede ser que otros tengan nutrición, nutritivo y otros no. La parte no nutritiva de los alimentos a veces cumple una función importante en la regulación de las funciones motoras y absortivas, y mejora tal vez la paliatividad de los alimentos, pero no es un nutriente, ¿no? El nutriente es el alimento nutritivo de este alimento. Ese es el nutriente, ¿no? Es el elemento nutritivo. Entonces, por así decirlo, el alimento, un ejemplo de alimento podría ser, no sé, un marshmallow, un dulce, qué sé yo. Nutriente ya es la forma, es el elemento nutritivo del alimento, ¿no? Entonces, los nutrientes además son nutrientes esenciales, todas aquellas sustancias que el organismo no puede sintetizar y necesita para mantener su normalidad estructural y funcional, ¿no? Em, el resto de los nutrientes necesarios para cubrir las necesidades calóricas plásticas, pero que estas pueden ser sintetizadas a partir de materiales más simples, ¿no? Se denominan nutrientes energéticos no esenciales. Deben saber ese término que es el concepto de nutriente esencial y cuál es no esencial. Entonces, el concepto de nutriente esencial es un concepto más que todo dinámico, ya que hay algunos que sin ser nutrientes esenciales habitualmente pueden llegar a serlo en determinadas circunstancias, ¿no? Porque los sistemas enzimáticos para su síntesis no están maduros, como el caso del lactante, o como sucede, por ejemplo, con la histidina en los primeros meses de vida, ¿no? Otros se denominan semiesenciales porque dependen para su síntesis de otros nutrientes esenciales, por ejemplo, la tirosina y la cistina, que pueden ser sintetizadas exclusivamente a partir de otros que son como la fenilalanina, la metionina y respectivamente, ¿no? Entonces, tenemos que tener claro este grupo de esenciales y semiesenciales, ¿no? Que son nutrientes esenciales y que son parcialmente esenciales o semiesenciales, ¿no? Ahora les lanzo otra pregunta. Entre las vitaminas, ¿habrá esta clasificación de esenciales y semiesenciales? ¿Serán algunas semiesenciales después de que hemos hablado de este concepto? Licenciada, con relación a las proteínas, sí están aminoácidos esenciales y no esenciales. Y en cuanto a las vitaminas, ¿será que algunas vitaminas son esenciales y otras semiesenciales? ¿O todas serán esenciales o habrá semiesenciales también?
Sí, algunas son esenciales y otras semiesenciales. Las vitaminas. Ya, a ver, una semiesencial. B1 podría ser, doctora. Mm, sí, a ver, pero a ver, veremos más allá. ¿Quién más puede participar? Doctorita, las vitaminas esenciales son la vitamina A, C, D, E, K y el grupo de las vitaminas B. Ya. Esto lo han llevado en bioquímica, ¿no? Probablemente, o en química general. Todos los... ¿Mm? ¿Nadie más? Ya. ¿Nadie más va a participar en eso? Bueno, iremos a la otra entonces. Alguien decía, Esther, creo, las proteínas, los aminoácidos. ¿Cuáles serían los esenciales y cuáles serían los semiesenciales? ¿Recuerdan? Los esenciales serían la isoleucina, leucina, lisina, metionina, fenilalanina, Ya. eh, treonina, triptófano, valina y histidina. Ya. Y las semiesenciales, que son más pocas, ¿verdad? Las semiesenciales, bueno, las no esenciales serían alanina, ácido aspartico, arginina, aspargina, cistenina, glicina, prolina, serina, tirosina, ácido glutámico y eso. ¿Quién más? Creo que estoy pasando clases con Keila, Brenda y Esther nomás hoy. Los ácidos grasos también se dividen en esenciales y en semiesenciales, ¿no? Entonces, el semiesencial en realidad son más pocos siempre en el grupo. Entonces, en los ácidos grasos también se recuerdan cuáles eran el semiesencial, el más importante semiesencial en realidad.
Bueno, creo que la semana médica les ha hecho flojear más, no están participando. ¿Quién más va a hablar? ¿Dónde están los varoncitos? Tampoco. ¿Cuáles son los ácidos grasos semiesenciales? Doctorita, los ácidos grasos esenciales o los no esenciales, me dijo. Los semiesenciales más que todo no esenciales, son más pocos. Los ácidos grasos esenciales son un poco más, ¿no? Una gran cantidad, así como los aminoácidos. ¿Cuáles serían los semiesenciales en los ácidos grasos? A ver. ¿No? En los ácidos grasos esenciales podría ser araquidónico, linoleico. Sí, exactamente. Más que todo en la clasificación está el araquidónico, ¿no? El araquidónico. Bueno, estos conceptos tienen que tener bien planteados, porque como vamos a hacer requerimientos, entonces tienen que saber, obviamente, por lo menos teóricamente. En cuanto a las vitaminas, la clasificación que se da en los esenciales son todas. Semiesenciales tal vez por la misma, alguien decía B12, otros me han dicho la D, bueno, por la forma de la fisiología. Pero en realidad, la fisiología misma quiero decir de las vitaminas, pero en realidad todas las vitaminas son esenciales. En cuanto a los aminoácidos, lo han dicho bien, los semiesenciales son pocos. Entre están la cistina, tirosina y taurina más que todo, y entre los ácidos grasos el araquidónico, sin dejar de lado los esenciales. En los ácidos grasos está el linoleico y el linolénico, ¿no? Entonces, los minerales, por ejemplo, tienen que tener también bien planteados cuáles son los macroelementos y cuáles son los oligoelementos. A ver, solo una les voy a preguntar. ¿El hierro y el zinc son macro o oligoelementos? Oligoelementos. ¿Qué dicen los demás? Saida dice que son oligoelementos. No tiene muchas ganas de participar, creo, hoy día. Evidentemente son oligoelementos. Entonces, los macroelementos están el oxígeno, el hidrógeno, el agua inclusive es un macroelemento, ¿verdad? Y los oligoelementos está el hierro, el zinc, bueno, y otros más como el yodo. Esto tienen que tener bien planteado. Mañana les voy a volver a preguntar, hacia la rápida, pero me tienen que decir y voy a ir anotando. Seguiremos viendo. Entonces, algunos conceptos. El requerimiento, por ejemplo, es cantidad de un nutriente necesaria para mantener a un individuo en un estado de buena salud. Entonces, esto, por ejemplo, se trata de un dato individual que varía de un sujeto a otro, obviamente, y de la edad. El requerimiento medio se estima sobre la base de la cantidad media ingerida por un grupo de individuos sanos de una determinada edad y sexo, es lo que les decía, lo que van a hacer en la práctica, ¿ya? Entonces, de acuerdo con el procedimiento
que utilicen ustedes, la mitad de los individuos toman menos del 50%, por 100 consumen más y se les administra esa cantidad, que sería, digamos, suficiente para un buen estado de salud, ¿no? Ahora, hay otro término que se maneja también, que es el aporte o ingesta recomendada. Este aporte o ingesta recomendada, así como dice su nombre, es la cantidad de un determinado nutriente suficiente para cubrir esas necesidades de la mayor parte de las personas sanas de una población, ¿no? Entonces, este cálculo se puede hacer añadiendo el requerimiento medio de una cantidad variable que permite disponer, digamos, un margen de seguridad y evitar las carencias que llegan a producir una manifestación patológica, ya sea por exceso o por déficit, ¿no? Entonces, hay otro término también, cual se utiliza, que es la ingesta estimada, segura y adecuada. Este término, tal como dice también, es la cantidad de algunos nutrientes que se consideran adecuadas, pero no existen conocimientos suficientes, precisos y contrastados para fijar una recomendación y se presentan bajo esta denominación, ingesta estimada, segura y adecuada, ¿no? Y generalmente se expresa en forma de intervalos entre dos cifras, ¿no? Está en la mediana, digamos así. Entonces, este concepto es el que más van a manejar cuando ustedes hagan las dietas en los centros, ¿no? La ingesta estimada, segura y adecuada. O sea, no va a ser el aporte o ingesta recomendada en sí, que eso ya sería con las tablas. Otro término importante que ya hemos repasado es la biodisponibilidad, que es la proporción de un determinado nutriente que puede ser absorbida y utilizada por el organismo, ¿no? Este varía en función de la constitución misma del alimento, de la forma química y de la presentación de los factores que dificultan su digestión y absorción de estos nutrientes. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si estamos tomando un antiácido, por ejemplo, ¿no? Un antiácido y hemos tomado leche, entonces en este caso la biodisponibilidad del calcio va a ser menos porque hay una interacción entre ellos, ¿no? Entonces, esto también hay que tomar muy en cuenta y estamos ahora en boga de pandemia, estamos en boga de muchos que toman medicamentos y asimismo cuando vayan a los centros, especialmente María Cristina, niños, María Cristina, adolescentes, niños, toman medicamentos diarios como si estuvieran comiendo dulces todos los días, ¿no? En sus frasquitos van a ver con sus nombres, diario consumen, porque son pacientes con problemas neurológicos, los cuales ustedes también van a adecuar de acuerdo a esto, a la biodisponibilidad de sus medicamentos y los alimentos. En algunos de los casos van a tener que aumentar algunas de las vitaminas, van a tratar de aumentar en los menús y las dietas. Entonces, a esto se refiere el requerimiento o la biodisponibilidad. Hablando de los requerimientos nutricionales en los distintos periodos de la infancia, también hay que tomar muy en cuenta la velocidad del crecimiento, ¿no? Es una variable que modula los requerimientos nutricionales en el niño. No me van a dejar mentir que un niño adolescente puede comer hasta piedras porque está en crecimiento y está pidiendo todo el tiempo. Es el que más pide en realidad y está con mucha hambre, ¿no? A lo largo de la infancia, los requerimientos nutricionales varían en función de esta velocidad de crecimiento y del grado de madurez alcanzado por los organismos encargados de esta absorción, digamos así, de los alimentos y de la utilización de los nutrientes. Claro que de un sexo a otro también los hombres generalmente tienden a crecer un poquito más que las mujeres, entonces esta velocidad de crecimiento tiene que estar bien delimitado, aunque el crecimiento es un proceso continuo, ¿no? Que se prolonga hasta el final de la adolescencia. Se dice que se crece hasta los 18 años. El ritmo o velocidad varía a lo largo de la edad infantil, pero se ha visto, se está comprobando que incluso algunos varoncitos crecen hasta los 20 años, ¿no? Y estos periodos de crecimiento incluso se puede diferenciar en tres periodos diferenciados, ¿no? El periodo de crecimiento rápido, que es de la primera infancia, y el periodo de crecimiento estable de la edad preescolar y escolar, y la fase de aceleración del crecimiento propio, que es lo que les decía de la pubertad y la adolescencia. Entonces, para eso tenemos que tener muy claro está la parte del crecimiento, por ejemplo. A mí me gustaría tocar
de cómo influye en los niños, en los adolescentes, este crecimiento, ¿no? No solamente es guiar, digamos, con una alimentación adecuada, que es importante, obviamente, pero tenemos que saber los factores también que influyen en este crecimiento, que son varios, ¿no? Y para esto vamos a tocar mañana, esto de la parte de del crecimiento muy detallado me gustaría hablarles porque es un tema interesante. Aparte que se está viendo en nuestro país, bueno, no solamente en el departamento también, que la talla baja o mediana está siendo últimamente muy predominante también, ¿no? No tenemos en realidad como les digo, personas de 18 años o más con crecimiento adecuado, ¿no? Y esto, claro que tiene que ver mucho tiene que ver con la ingesta también de los nutrientes y en especial de una vitamina, ¿no? A veces en el marketing, en la televisión nos dicen la leche, 3 vasos de leche al día y que no sé qué, pero sin embargo hay otro factor, otra vitamina importante también para este crecimiento. A ver si me dicen ahora están capísimos. ¿Qué vitamina es importante también para este crecimiento normal del niño? Vitamina D. Sí, tiene que ver con el calcio, pero no es eso. ¿Alguien más? Es una vitamina que lastimosamente tenemos déficit, la mayoría en Bolivia. Sería bonito hacer una investigación acerca de esto, que influye en el crecimiento, bastante en el crecimiento. Cuando vayan a hacer sus análisis químicos en los centros, ahí van a constatar. Doctora, mineral podría ser el zinc, pero dijo No, vitamina, vitamina y vitamina, vitamina. Vitamina A. A ver, por ahí vamos. Pues, a ver, ¿quién más? ¿Por qué crees la vitamina A, Keilita? Porque a lo que sé, doctorita, se tiene relación estrecha con procesos tiene, ¿cómo puedo decir? Tiene funciones como desarrollo, a lo que sé, desarrollo fetal, desarrollo de crecimiento y también desarrollo de inmunidad. Ya, ¿alguien más? También lo que dice mi compañera, la vitamina A y la vitamina C podría ser. Ahí, La vitamina C, ya. ¿Qué dice José André? Sidney, Yerko.
Solo me están escuchando. Ahora con la pandemia hemos visto, ¿no? La- bueno, vamos a conmigo también tocar de cada vitamina sus efectos, ¿no? Que ha tenido durante esto del virus, por ejemplo, el zinc. Bueno, obviamente es un mineral, una vitamina, pero hemos visto que todo el mundo ha complementado, hasta la que les habla ha tomado por un buen tiempo, ¿no? Durante la pandemia. Pero vamos a tocar todo esto. A ver, ¿quién me dice lo de la vitamina A más? ¿Nadie más? Pues es la vitamina A, chicos. Pero ojalá no se olviden. Eh, Evidentemente lo ha fundamentado hace un momento Keila. Si ustedes van a hacer su análisis químico en los centros, van a ver que mayormente hay más el déficit de vitamina, ¿no? Y si ustedes revisan algunas páginas, van a ver que la vitamina A es primordial en el crecimiento del niño y en el adolescente, ¿no? No es así tanto solamente como dice la D del calcio, ¿no? Y además que ahora hay un problema que muchos tienen intolerancia a la lactosa, ¿no? Hasta hay una tableta ahora que ha salido lactocero, creo, ¿no? Entonces, con esto más difícilmente, digamos, estamos consumiendo una leche completa, porque hay alguna función también que, bueno, todo está bien hecho, ¿no? En todos los alimentos, como Dios lo ha hecho. Entonces, si se saca la lactosa, por ejemplo, en este caso, ¿qué pasa con esa leche? Si se saca la lactosa, ¿cuál es la función de la lactosa, sabe? Porque está en boga ahora, ¿no? Todo el mundo piensa que tiene, si le hace mal la leche, ya tiene intolerancia a la lactosa. Incluso hay un producto, como les digo, ha salido lactoser. ¿Será que tiene alguna función también? O me dejo entender, aquellas personas que están tomando una leche completa y otra que toma la leche deslactosada, ¿qué desventaja hay entre los dos? Doctora, bueno, con la lactosa es un disacárido, ¿no? Podría ser su función en el colon por el tema de la microbiota intestinal. Ahora, Ya. aquellas personas que desarrollan esta intolerancia perderían los beneficios pues, de la función que tiene la lactosa en el intestino grueso y delgado. Ya. Estamos por ahí, algo más. ¿Alguien más? Es importante esto saberlo. Como les digo, eh, bueno, hasta los mismos chicos dicen, no, a veces los jóvenes, no, a mí me hace daño la leche, debo tener intolerancia a la lactosa y sin comprobarlo siquiera compran una leche deslactosada y están en época de crecimiento. Entonces, a lo que me voy es, ¿cuál es la función entonces de esta lactosa? Y no todos tienen intolerancia a la lactosa, sino que piensan que tienen tal, ¿no?
¿Cuál es la función de la lactosa? Nadie responde. Ahí lo vamos a dejar, van a ir a repasar. Y mañana vamos a hablar sobre esto del crecimiento y del peso primero. O sea, cómo se duplica en los lactantes como en los niños el peso en los adolescentes. Pero a mí lo que más me interesa en realidad es el crecimiento. Mañana vamos a hablar sobre el crecimiento del niño, qué factores influyen. Entre ellos, en ellas ya hemos dicho hoy día, la vitamina A es un factor primordial importante en el requerimiento del niño para el crecimiento, puesto que actúa a la par de las otras vitaminas que son en este caso, que tanto se habla de la vitamina D y del calcio, ¿no? Porque los compuestos de la vitamina A son moléculas, digamos, liposolubles, esenciales, predominantes, ¿no? Almacenadas además en el hígado. Y entonces se ve que, como se dice, se encontró estas vitaminas como retinil o retinol ésteres, y tiene un papel bien apreciable en la entrega de vitamina a tejidos del hígado, a tejidos extrahepáticos, o sea, a la multiplicación de las células a nivel de los tejidos, ¿no? Entonces, esta multiplicación de las células a los tejidos nos está hablando del crecimiento del niño, ¿no? Especialmente es importante en los primeros años de vida, ¿no? Anteriormente, les estoy hablando antes de yo hacer mis estudios en España, obviamente no se estaba dando vitamina A como suplemento, gracias a Dios se está dando ahora. Entonces, de alguna manera nos va a ayudar, evidentemente, pero no todos, digamos, le dan la debida importancia. Y si ustedes mismos ven su dieta, su menú del día, a ver un análisis químico, me van a comentar inclusive el déficit mayor es de esta vitamina, ¿no? De esta vitamina, más que todo. De la vitamina A no estamos muy acostumbrados a consumir alimentos que tengan vitamina A y estamos dejando un poquito de lado. A veces decimos, bueno, en la leche también hay algo, pero no es lo mismo como los alimentos que se dice vulgarmente, la vitamina están los que tienen color naranja, como la papaya y otros tipos de alimentos, el zapallo, ¿no? Y otro tipo de alimentos también que sería importante incorporar a la dieta. No bien decía algún nutriólogo, es preferible a la sopa, almorzar una sopa, comer un zapallo hervido, un poco hervido y que tiene más vitaminas, ¿no? Y es muy cierto. ¿Cómo se llama? El día jueves nomás estaba yo en una reunión de mamás, a quienes les va a tocar estar en Esperanza. Me reuní con ellas porque ahora ellas tienen alimentos por doquier, van a ir a ver que tienen fruta, tienen frutos secos, que no tienen todo. Pero sin embargo, a veces no valoran y se dan el lujo a veces de echar los alimentos inclusive a propósito, ¿no? Entonces tuve que reunirme con ellas y ellas decían que querían sopa, ¿no? Entonces les expliqué cuál es la importancia y justamente la que opinaba de la sopa tiene 2 niños con desnutrición, ¿no? Así de paradójico es. Entonces es importante hacerles ver los nutrientes que tienen, ¿no? Los alimentos y de qué valoren. Bueno, entonces aquí lo dejaremos. Mañana nos encontramos. Vean todos los factores que influyen el crecimiento del niño. Vamos a hablar de peso, talla mañana, ¿ya? Y tal vez algunas fórmulas también para más o menos ver cómo se calcula la talla aproximada. ¿Ya? Hasta mañana.